Días atrás se llevó a cabo la primera Expo La Ganadera. Uno de los expositores fue el doctor Jorge Zvodenovich del INTA. Con él dialogamos sobre suelos. Doctor Zvodenovich, bienvenido a Ramírez, bienvenido a esta primera Expo La Ganadera. Vimos una disertación, además de reconocida calidad, con muchísima audiencia que siguió paso a paso las explicaciones dadas por usted y por el otro profesional. Sí, la verdad que muy contento, muy sorprendido. Cuando llegamos nosotros en la mañana ya había 400 inscriptos. Y digo que una jornada hoy que convoque la cooperativa La Ganadera, haya 400 inscritos a la mañana y acá en el salón del auditorio estaba lleno. Y muchos productores, que eso es muy difícil de ver. El INTA puede organizar una jornada, pero van profesionales, van alumnos, y esto hay que ser sincero, el INTA no va a convocar 400 productores. Y la verdad que muy contento, un nivel de preguntas después de la charla muy buena, pero preguntas prácticas, que es lo que me interesa. Ya me llevo 2 inquietudes para transmitirlo a los profesionales, que empecemos a desarrollar e investigar algunas cosas sobre la pastura asociada a la conservación de suelo, por ejemplo, que las tenemos y no las presentamos. Es decir, y eso es la retroalimentación con el productor. Así que la verdad que muy contento, muy sorprendido de la cantidad de asistentes. Ahora, Jorge, la charla fue muy larga, muy profunda en los conceptos. Me sorprendió a mí también la cantidad de gente que había. Hacenos por favor una síntesis de lo medular. ¿Qué es lo que hay que saber? ¿Qué es lo que el productor que no pudo venir, quiso venir y no pudo, tiene que saber de lo que dijiste? Bueno, que lo primero que limita la producción en Entre Ríos es la erosión hídrica. Igual que hace 40 años. Igual que hace 40 años. Y vos decís, ¿qué ha cambiado ahora? Que ahora hay otros actores en juego. Ya no es solo el INTA, la facultad que tiene que desarrollar el cómo se erosiona el suelo y la provincia una ley. Ahora entran en juego todo, porque este es un problema social. Entonces, y ahora está ese compromiso. El gobierno, hay gente idónea, ¿no? Uno lo tiene a Willy, lo tiene a Raúl Bocó, que es gente que entiende este problema. Están las cooperativas entendiendo. ¿Por qué en esta jornada, la primera jornada ganadera, se habla del tema de erosión? Porque la cooperativa entiende que es un tema que tiene que ser caballito de batalla, porque de ahí en más viene la productividad de los suelos. Entonces, y lo que nosotros mostramos es, ojo, que en Entre Ríos tenemos suelos vertisoles. ¿Qué es un suelo vertisol? Y que después de los 10 centímetros te infiltra 0,4 milímetros por hora. Somos la única provincia en el país que tiene este suelo. Entonces, sabiendo esa limitante, o no, depende, vamos a ver cómo manejarlo. Eso es lo que tratamos de hablar hoy. Yo hablé de ese tema, Leonardo Novelli habló de cómo las rotaciones de cultivo, saliendo del paradigma que hay que dejar descansar los suelos porque hay que hacer un cultivo por año. No, muchachos, estamos perdiendo radiación, estamos perdiendo agua. Obviamente que hay que ver cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, con qué fertilización. Hay que aprovechar al máximo el recurso, devolviéndole al máximo. Entonces, esas fueron las 2 consignas que se charlaron hoy, ¿no? Guarda, que tenemos suelos distintos en Entre Ríos a nivel mundial, te diría yo. Y con la rotación alcanza, pero no es suficiente. Sí o sí en Entre Ríos hay que hacer otra medida de conservación, que somos pioneros y somos los primeros a nivel país con las terrazas de conservación, ¿no? Bueno, sobre esos temas hablamos hoy. Ahora, en los años 90, cuando surgió aquí esa famosa ley de conservación de suelos en Entre Ríos, que fue pionera, que fue vanguardista, que fue tomada por modelo o como modelo por otras provincias, por Uruguay, por ejemplo, por otros países. Desde aquel momento hasta ahora, ¿en qué nos estancamos? ¿En qué mejoramos? ¿Qué es lo que falta? Muy bien. La ley fue pionera a nivel mundial, te diría yo, ¿no? Premia al productor que quiere cuidar el suelo. Hemos tenido el año pasado varias reuniones con la Secretaría de la Producción, con el ministro, diciéndole, la ley es buena. Bueno, hay que mejorarla, hay que actualizarla, porque ya el productor hace ciertas tecnologías. Si queremos que Entre Ríos, porque Entre Ríos es tan sensible a la degradación, que tiene que estar la intervención del Estado. Sí o sí, premiando, castigando, lo que vos quieras, pero tiene que estar el Estado. Ahora, nos juntamos para la provincia y decirle, y propusimos de Ciencia y Técnica, junto con la Facultad de Agronomía y junto con el INTA, distintas alternativas. Empecemos a ver otras cuestiones. ¿Qué es lo que le falta a la ley? Actualizarse a los nuevos sistemas. Entonces digo, yo entiendo que en Argentina tenemos muchos impuestos, las retenciones, y que el productor, si le vino 3 años de seca, no va a sacar plata para hacer terraza. ¿Por qué? Porque no tiene, no es porque no quiere. Ahora, le vino 3 años húmedos, 3 años lindos, y vos quedate tranquilo que el productor va a invertir en conservar el suelo. Ahora, le falta eso, le falta ayornarse, le falta idear nuevos premios y castigos a la ley. Digo, hoy un productor que quiera pasar el arado a favor de la pendiente, nadie le dice nada.
y está bien. Y esos centímetros de suelo tardan 400 años en generarse. O sea, nunca más. Son 4 o 5 generaciones. Y hoy no pasa nada. Ni la ley, Pero vos decís, che, ¿y eso es posible? Sí, ¿por qué no? Si en Buenos Aires hay una ley que prohíbe, y en La Pampa San Luis al que hace maní, que tiene que hacer sí o sí un cultivo de cobertura después, o tiene que hacer un maíz, y si no, no lo puede hacer, y si no te castigan. Bueno, entonces falta un poquito poner realidad, ¿pero por qué? Para que Entre Ríos no pase a ser marginal. Donde Entre Ríos pasa a ser marginal, quedamos fuera del sistema. Pero digo, en general, ¿estamos mejor o peor que hace 30 años? Estamos mucho mejor, pero han aparecido nuevos sistemas que amenazan esta mejoría. Digo, hay nuevos implementos que están traídos de otras zonas del país, que andan muy bien, y en Entre Ríos hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Mucho hincapié en ese punto de que no se pueden importar tecnologías porque anden bien en otros lados. No, me gustaría que me dijeras qué tipo de tecnologías acá no van y por qué no van. Digo, ahí se está usando mucho la rastra de diamante, la reja plana, que son tecnologías, digo, yo no es que decimos que no, decimos hay que ver cuándo la usamos. En un lugar donde no tiene pendiente, tiene suelo que infiltran, no pasa nada, usala las tecnologías, ¿no? En suelo sin pendiente. En suelo con pendiente como en Entre Ríos, que tenemos 0,4 milímetros por hora de infiltración, no la podés pasar a favor del pendiente. Los que nos duele a los que queremos el suelo, a los que queremos el Entre Ríos, es ver los suelos en los bajos. Mi vieja chocha porque va con un balde y junta tierra fértil, ¿no? Ahora, nosotros nos duele porque ese centímetro de suelo que se fue no lo vamos a recuperar nunca más. Y ese suelo, en vez de rendirte 40 toneladas, te va a empezar a rendir 39, en año seco te rinde 2, no 22, porque lo hemos visto. Entonces, yo digo, ojo con traer tecnología que anda bien en el otro lado y que acá en Entre Ríos no están probadas. ¿Y quién la tiene que probar? El organismo Ciencia y Técnica. Pero ya hoy no es que lo prueba el INTA y después lo larga a difusión. No. Hoy ya se prueba en conjunto con el productor. Ya no existe más la investigación, la transferencia, la adopción. No, hoy se da todo en conjunto. Por eso no hay más extensionista. Somos todos agentes de innovación del cambio en INTA. Porque el extensionista hace todo y el investigador hace todo. Entonces, probemos en conjunto con el productor. Che, de este lotecito que tiene 3% de pendiente, probámela a favor de la pendiente, probámela cortando la pendiente y no probámela con nada. Y veamos qué pasa después de una lluvia, después de una campaña, después de 2 campañas. Y el mismo productor se va a sacar la duda que eso no anda acá. Al menos en pendiente. Jorge, esto va de la mano sí o sí con una ley que se pide hace años, que es la nueva ley de arrendamiento, porque si no, esto es imposible para hacer, porque el que alquila el campo le interesa que produzca y no el cuidado. Bueno, en Entre Ríos hace un par de años el 70%, 60% estaba en manos de terceros, no decidía el productor. Y una desventaja de esta ley, muy bien la pregunta, es que el beneficio va al dueño del campo, no al arrendatario. Entonces, una de las cosas que le propusimos también a la mesa de conservación del suelo, que somos 11 instituciones, es decir, che, veamos la forma de que el beneficio vaya, si lo hace el que arrenda, bueno, mira, a vos te vamos a descontar o vas a recibir tantos quintales, que no vaya al dueño del campo, porque el dueño del campo es el que lo alquila, o el que lo arrenda, y recibe él el beneficio de no pagar el impuesto inmobiliario. Entonces, eso hay que corregir en esto, ¿no? Entonces, por supuesto que una ley de arrendamiento sería clave porque nos pondría las reglas de juego claras. Y la ley de conservación del suelo, uno de los puntos que habíamos dicho es que vaya beneficio al que haga la obra, pero que tenga asegurado 4 o 5 años de uso, ponele, ¿no? Y darle opciones de alternativa de conservación del suelo, ¿no? Jorge, recién decías que actualmente hay el ministro Bernaudo, el secretario Bocó, conocen del tema, hablan del mismo idioma con el tema. Para todas estas cuestiones que estás planteando que hay que modificar, entre otras cosas de leyes, hay alguien que se llama legislador y que tendría que involucrarse. La pregunta es, los legisladores en general, el gobernador, este gobernador, los que pasaron, los que vendrán, ¿les importa este tema? Bueno, yo creo que hay una coyuntura mucho más grande, ¿no? Digo que yo entiendo que quieren positivamente empezar a trabajar en estas cosas, pero hay una coyuntura política nacional e internacional que lo frena. Digo, uno en Uruguay tal vez más fácil, no hay impuesto a las ganancias, no hay ingreso bruto, el productor tiene otras libertades, entonces Uruguay puede decirle, vos acá no hagas cultivo, vos acá hacé pastura, porque tu suelo no da, pero le puede exigir. Acá no podemos exigir eso porque el productor tiene una catarata de impuestos que no lo puede pagar. Por las veces que hemos hablado con el ministro, como ministro, las veces que hemos hablado con el ministro como representación del gobernador, que fue al experimental de Paraná, con la cantidad de veces que hemos hablado con el secretario de Agricultura, ellos entienden que esto es una problemática prioritaria a resolver en Entre Ríos. La coyuntura se complica. Entonces yo ahí donde digo, che, tenemos una comisión de suelo, somos 11 instituciones, INTA, Facultad, ATER, Vialidad, Corufa, la mesa enlace, CREA. No puede ser que no se nos caiga una idea de cómo no vamos a solucionar las retenciones. Che, se nos tiene que caer una idea
de cómo hacer que el productor cuide el suelo, pero no por el productor. Y por eso la visión que tenemos nosotros a nivel de cuenca. Dejemos de pensar en el lote, porque el lote es el lote. Ahora, si empezamos a pensar a nivel de cuenca, cambia la ecuación, porque esa cuenca es la que va a tener un control de erosión. Bueno, sí lo entienden tu pregunta, la coyuntura es difícil de que se nos caigan ideas creativas para poder subsanar la coyuntura. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes. Vamos con Novelia ahora. Sí. Gracias.